Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. profe. Buenas tardes. Estoy viendo que todavía faltan algunos de poner su nombre de usuario y su nombre real ahí en el archivo que les puse. Profe, Sí. tengo una duda. En cálculo diferencial del semestre pasado, yo estaba usando otra licencia, pero ya se venció este septiembre, así que voy a ir a comprar otra. ¿Qué Ok. nombre pongo? No, bueno, entonces ahí o sea, cuando tú te vayas a dar de alta en la plataforma, pon Ajá, tu nombre completo, apellidos, los dos apellidos y tu nombre o tus nombres. ok. Entonces ahorita en el de Excel que usted tiene ahí, ¿qué pongo? ¿Nada? Pon tu nombre, ¿Nada más? ajá, apellidos y nombre. Ok, gracias. Y ya tengo el grupo de Moodle. Es que no me acuerdo si se los puse o no. Ahorita se los pongo otra vez. Si es que no. Ok. Entonces chequen el chat general. Ahí les acabo de poner el link. Ahora, ¿hay alguien de los que faltaban de poner, bueno, faltan de tener usuario en Moodle? Yo, profe, yo ¿No? falto. Ajá. ¿Y si mandaste el correo ayer? Apenas lo mandé hoy. Ah, ok, porque estaba viendo que creo que no les están contestando. Entonces lo que voy a hacer es, yo les voy a poner ahorita el archivo aquí en Teams. Miren, chequen en archivo, se llama formato alta masiva, para que ahí pongan sus datos y yo me comunico directamente con los encargados de la plataforma para que tengan lo más pronto posible su usuario. ¿Ya checaron que sí está? Sí, aquí está, profe. Ok, entonces, bueno, igual ahorita que acabe la clase, si quieren, se ponen ahí a llenar sus datos. Bueno, entonces vamos a empezar con la tarea 1. Yo lo que voy a hacer, bueno, de hecho lo que siempre hago es, me pongo a resolver los ejercicios que me aparecen a mí y porque pues todos son muy parecidos. Miren, aquí este es mi primer ejercicio. Dice, utilice una aproximación finita para estimar el área debajo de la curva, bueno, de la gráfica f de x igual a 9x cuadrada y arriba de la gráfica f de x igual a 0. Si dice f de x igual a 0, se refiere al eje x. Y entonces ya nada más grafico la otra parte, que es esta, 9x cuadrada. Y dice de x0 igual a 0 hasta xn igual a 6. Utilice, inciso 1, una suma inferior con dos rectángulos del mismo ancho. Siempre van a ser rectángulos del mismo ancho. Entonces vamos a ver qué se tiene que hacer. Entonces aquí tengo mis ejes. Bueno, aquí yo ya había hecho la gráfica. Este es el eje X y esta es la gráfica de f de x igual a 9x cuadrada. Entonces, el 0 está aquí y vamos a decir que el 6 está aquí. Y me pide el área encerrada entre esos dos puntos. Entonces, el área encerrada sería toda esta parte. Y en el primer inciso me pide utilizar dos rectángulos. Lo primero que voy a hacer es partir este intervalo. Al extremo izquierdo siempre le voy a poner A y al extremo derecho B. Entonces, para saber cuánto va a tener delta X, va a ser el ancho. Para saber cuánto va a tener de ancho cada intervalo, delta X siempre va a ser B menos A sobre N, donde N es el número de intervalos o divisiones. Entonces sustituyo los datos. Para este caso, delta X sería 6 menos 0 sobre 2. ¿Cuánto me da? Ya va a llegar. 3. Este es el ancho que yo voy a usar.
Entonces, si empiezo en 0, 0 más 3, quedo en 3. 3 más 3, 6. Aquí ya tengo partido de 0 a 3 y de 3 a 6. Ya tengo mis dos intervalos. Y me está pidiendo que use la aproximación, dice una suma inferior. ¿Qué quiere decir con inferior? Quiere decir que, por ejemplo, yo voy a empezar en 0 y luego de 0 ya me paso al 3. Cuando sea superior, voy a empezar en el que esté a la derecha. Pero entonces empiezo en 0. Entonces voy a poner una tabla para encontrar los datos que necesito. Primero empiezo en 0. Entonces aquí le voy a poner xy. Xy es 0. Que sería el x1. Y luego voy a poner aquí f de xy. O sea, voy a agarrar la función y la voy a evaluar en 0. Entonces mi función es 9x cuadrada. Yo voy a poner aquí 9, 0 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 0. Da 0. 0. Y luego me voy con el siguiente, que es el 3. Entonces aquí pongo 3. Evalúo mi función en 3. Entonces sería 9 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 81. 81. ¿Ok? Esta f de x, o sea, cuando ustedes tienen una función f de x y yo les digo, evalúa, por ejemplo, f de 1, y aquí está el 1. ¿Qué me está dando? Vamos a suponer que f de 1 me da 3. Aquí f de 0 me dio 0, f de 3 me dio 81. Si yo digo f de 1 me da 3, quiere decir que la distancia medida de aquí hasta acá vale 3. Supongamos que yo les dijera f de 3 y digo, pues vale 2. Quiere decir que aquí este da en 2. Siempre que ustedes evalúan una función en algún punto, lo que les está dando es el valor de la función, que en este caso viene a ser la altura. Entonces, ahora voy a dibujar unos rectángulos que van a tener esta altura. Lo voy a poner aquí. Esta va a ser la altura. Y que van a empezar en el punto que está aquí. O sea, si este empieza en 0, lo voy a poner con verde, empieza en 0 y acaba en 3. ¿Qué altura tiene? 0. Pues entonces está, o sea, si no tiene altura, es una línea así tal cual. Ahora el que sigue, lo voy a poner en 3. ¿Y qué altura tiene? 81. Quiere decir que si yo evalúo aquí en 3, ¿cuánto vale esto? Aquí. Vale 81. Y aquí trazo una línea y este es todo mi rectángulo. Entonces, ¿cómo saco el área de un rectángulo? ¿Base por altura sobre 2? No es Profe. sobre 2, es nada más base por altura. Sobre altura. Entonces, fíjense, el primer rectángulo, ¿tiene alguna pregunta? Sí. En el primer punto que dio Sí. de 0, que le dio, o sea, evaluado en 0, ¿no sería solamente un punto? Porque no corre, o sea, no se evalúa en 3. Sería solo un Es punto, que ¿no? vamos de 0 a 3 y luego vamos de 3 a 6. Por eso tracé esta línea de verde. O sea, sí, es un punto, pero también le trazo una línea que empieza en 0 y termina en 3. Y luego, por ejemplo, en 3 me dio 81. Entonces, pongo aquí un punto en el 81 y trazo una línea desde el 3 hasta el 6. Y aquí me queda un rectángulo. Ok, vale, ya entendí. Entonces, el área es base por altura. Como bueno, la base siempre va a ser el eje X. De 0 a 3, ¿cuánto vale la base? Si yo voy de 0 a 3, ¿cuánto vale esa distancia? ¿Vale 81? No. Si yo voy de 0 a 3, 3. 3. Entonces aquí voy a poner 3.
por... Y la altura. ¿Qué altura me dio? 81. No, me dio 0. 0. Ah, sí, perdón. Aquí, de hecho, aquí está todo. Voy a agregar aquí a la izquierda una columna que le voy a poner altura. La altura, recuerden, perdón, la anchura. Anchura siempre va a ser constante. El ancho, en este caso, me dio 3. Entonces, esta área, ¿cuánto me da? 3 por 0, 0. Voy con la que sigue. Entonces, estoy en el punto 3. En el punto 3, de aquí, de 3 a 6, ¿cuánto vale ese ancho? 3. 3. ¿Y cuánto vale la altura? 81. 81. 3 por 81, ¿cuánto da? 243. Ok. Y ya tengo aquí mis dos divisiones. Lo único que voy a hacer es sumar. 0 más 243. 243. Entonces vamos a ver. Ahorita les pongo la imagen para que copien. Y también algo que deben de tener muy en cuenta es cómo les pide el resultado. Dice, el área estimada por medio de una suma inferior con dos rectángulos es igual a... Y aquí abajo dice, simplifica su respuesta. Escribe un entero o un decimal. En este caso, pues nos dio entero. Ahí está. ¿Ok? Sí están viendo que apareció correcto, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Sí. Entonces, ahí está. Ustedes me dicen cuando acaben de copiar. Igual, si tienen alguna duda, díganme. A ver, aquí veo que Yasuo Oswaldo tiene levantada la mano. ¿Tienes alguna duda? Fue de ese rato, profe. Ah, ok. Sí, gracias. Profe, Sí. ¿me podría repetir cómo es que sacó lo del área? Ah, ok. El área, para empezar, nos dice que estamos usando rectángulos. Entonces, el área siempre va a ser base por altura. Y ahora, nos pide dos divisiones. Entonces, la fórmula que vamos a usar va a ser esta. Para saber cuánto vale el ancho de cada división. Como me está diciendo que me voy de 0 a 6, siempre el que está a la izquierda le voy a llamar A y el que está a la derecha le voy a llamar B. Y N es el número de divisiones o de intervalos. Entonces sustituyo, B vale 6, A vale 0, N vale 2 y me da 3. Entonces ya que sé que el ancho vale 3, yo empiezo aquí en 0 y le sumo 3. Acabo aquí en el 3. Y le sumo 3 y acabo en 6. Entonces ya tengo aquí mis divisiones. Ahora lo que sigue es, voy a empezar en el límite izquierdo o en el primer punto. Por eso se le llama aproximación de suma inferior, porque voy a empezar por la izquierda. Entonces mi primer punto aquí es el 0. Pongo aquí el 0. Y evalúo mi función en 0. Entonces mi función es 9x cuadrada. Evalúo aquí
9 por 0 al cuadrado y me da 0. Y ya nada más multiplico esa altura por el ancho, que es 3. 3 por 0, 0. Y lo mismo hago con el que sigue. Como ya lo hice en 0, me voy al punto que sigue. El punto que sigue es el 3. Entonces pongo aquí el 3. Evalúo mi función en 3. 9 por 3 al cuadrado da 81. Y saco el área que es base 3 por 81, 243. Y al final simplemente sumo estos dos y listo. Muy bien, gracias. De nada. ¿Y siempre se va a usar esa fórmula? Cuando dices esa fórmula, ¿a cuál fórmula te refieres? ¿A la que está A la de encerrada en B. el recuadro? Sí. Sí, esta fórmula es para sacar el ancho. Y eso pues obviamente nos sirve para saber de dónde a dónde van mis puntos. Ahorita creo que en el que sigue nos pide más intervalos y luego me va a pedir la aproximación por la suma superior. Entonces ahorita vamos a ver en qué cambia. Pero esta fórmula que está aquí, sí, esa siempre se va a usar. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe,
Sí. En el ancho Ujú. es sobre el eje de las X Sí, o... Ah, ok, sí, vale. siempre. Siempre el ancho es cuánto mide en X. Y el alto siempre es cuánto mide en el eje Y. Ok, vale. Gracias. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, ya, profe. Sí, ya, Ok. profe. Entonces, en el que sigue, dice, inciso 2, una suma inferior con 4 rectángulos del mismo ancho. Entonces, seguimos usando eso, pero ahora son 4. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué tengo que cambiar? El número de intervalos. N. Ahora vale 4. Entonces, si ahora n vale 4, aquí, ¿cuánto me va a dar? Me queda 6 entre 4. ¿Cuánto es 6 entre 4? 1.5. 1.5. Entonces, como sigue siendo suma inferior, otra vez aquí, bueno, voy a poner el ancho. El ancho siempre va a ser 1.5. Entonces, mi primer XY, ¿dónde empiezo? ¿Quién es mi primer punto? En 0. En 0. ¿Y cuál sigue? En 3. No, porque ahora mi ancho vale 1.5. 1.5. Profe, ¿por qué el ancho vale 1.5. 1.5? ¿Cómo? ¿Por qué el ancho vale 1.5? A ver, ¿ahora cuánto vale n? 4. 4. Es la misma fórmula. Delta X es igual a B. ¿Cuánto vale B? 6. Menos A, 0. Entre N, 4. Por eso se da 6 cuartos. Y 6 cuartos es 1.5. Entonces, ¿cuál punto sigue después del 1.5? 3. 3. Y luego 4.5. 4.5. Ahí ya cabe porque me pide 4 intervalos. Ya tengo ahí los 4 puntos. Ahora lo que sigue es hacer f de xy. ¿Para qué me sirve f de xy? Esta es la altura. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 sería 9 por 0 al cuadrado. ¿Cuánto da? 0. Y luego, la que sigue sería 9 por 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 20.25. 20.25. Y luego la que sigue es 9 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto da? 81. 31. 81, ¿verdad? Y Sí. luego 9 por 4.5 al cuadrado. ¿Cuánto da?
182.25. Ok, 182.25. Ahora, ya que tengo esto, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo aquí? El área. ¿El área? El Área. área, Y para sacar el área, ¿qué voy a hacer? multiplicar la base por A altura. multiplicar. La El base ancho. por la altura. Multiplicado Aquí, por ajá, 4. aquí le voy a poner base también. Base o ancho. Entonces, ¿cuánto me da la primera? Si yo multiplico 1.5 por 0, ¿qué me da? 0. 0. El que sigue, 1.5 por 20.25, ¿qué me da? 30.37. 30.375. Sí. Ok. El que sigue, 81 por 1.5, 121.5. 121.5. Y el último es 182.25 por 1.5. $273.375. 273.375. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Y ahora qué hago? La sumatoria total. La suma de esos 4. Ustedes me dicen cuánto da. ¿Punto qué? Punto 25. ¿Sí? Es que no alcanzo a escuchar bien. Es 400. 475. 35. A ver, hablan y no escucho. Ahora sí. ¿400 qué? Yo les llevo 415.25. Ah, 415.25. ¿A todos les da eso? Sí. Ok. Entonces vamos a poner eso. 415.25. Y dice incorrecto. A ver qué nos pasó. A mí me dio diferente la suma. ¿Cuánto? En vez de 15 no es 25. 25. 425.25. Sí. Sí. Ah, sí, eso. 425.25. 425.25. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿Sí? ¿puedes repetir de nuevo de dónde sacó el valor de 0 y 6? De 0 y 6. Ah, ese te lo da aquí la función. Mira, aquí en el problema, aquí te dice f de x desde 0 a 6. ¿Sí lo ves? Ay, Aquí no está. lo alcanzo a ver. ¿Estás Está muy usando el chiquita. celular? A No, ver, la puede cojo, pero ser es que más lo grande veo la muy letra. chiquita. Sí, por favor. Ahora sí ya se ve. Ahora sí. Ahí está, de Ok. 0 a 6. Entonces, si en mi tarea dice de 0 a 2, entonces son esos dos valores. Así es. Ok. Ya. Gracias. De nada.
A ver, ¿ya puedo continuar? Sí, profe, ya. Y luego el que sigue es una suma superior con dos rectángulos. Vamos a ver qué cambia. Entonces, si ahora la pide superior, miren, para no estar escribiendo tanto, si me pide dos intervalos, pues aquí pongo, ay, ya sé por qué. Aquí pongo 2 y esta sí, no voy a usarlas todas. Entonces, si n vale 2, ¿cuánto me va a dar aquí? El ancho. ¿Cuánto da? 3, ¿no? Da 3. 3. Entonces, lo que va a cambiar es que ya no voy a empezar en 0. Mi primer intervalo va de 0 a 3. Entonces, ahora mi primer punto es 3. Y el que sigue sería 6. ¿Sí entendieron qué fue lo único que cambió? Sí. O sea, ya no empecé por el de la izquierda. Ahora empiezo por el de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿quién es f de 3? ¿Cuánto me da? O sea, 9 por 3 al cuadrado. 9 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 81. 81. ¿Y cuánto me da 9 por 6 al cuadrado? 324. Ahora, ¿qué sigue? Sacar el área. Ajá. ¿Cuánto me daría esta primer área? 243. ¿Y la que sigue? 972. Y la suma me da 5, 1 y 1, 12. 1205. 1200. Ok, vamos a ver. Ahí está. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe, ya. Ok, y en el que sigue dice, el área estimada utilizando una suma superior con 4 rectángulos de ancho igual, de igual ancho es. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo, pero con 4. Entonces vamos a suponer que no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero el ancho. Delta X. ¿Cómo sacó delta X? Sería 6 menos 0 entre 4. Y ya sé que esto me da 1.5. Entonces aquí pongo el ancho. El ancho siempre va a ser 1.5. Ahora voy a poner XY. Entonces, ahora, ¿quién sería mi primer XY? La fórmula que nos 1.5. dan. 1.5. ¿Entendieron por qué? Sí. Ok, ¿cuál es el que sigue? 3. 3. ¿Cuál es el que sigue? 4.5. 4.5. Y por último, 6. 6. Sí. Ahora aquí voy a poner f de XY. ¿Quién es f de 1.5? O sea, 9
por 1.5 al cuadrado. Ese ya lo tenían. ¿Cuánto dio? 20.25. Y luego f de 3 sería 9 por 3 al cuadrado da 81, ¿verdad? Y luego 9 por 4.5 al cuadrado, ¿cuánto da? 182.25. Y por último, la de f de 6, o sea, 9 por 6 al cuadrado, este también, ¿qué dio? 1000, no, 324. ajá, 324. Y luego en el que sigue, entonces recordemos que esta es la base, y esta es la altura. Y aquí voy a poner el área. ¿Cuánto me da el área del primero? ¿Cómo sacó el área del primero? Multiplicando base por altura. Así es. ¿Cuánto da? Ya. 30.375. ¿Me lo puedes repetir? 30.375. Gracias. ¿El que sigue? $121.5. ¿El que sigue? 273.375. A ver, ¿me puedes repetir? ¿200 qué? 73. 73. Ok. ¿Y el último? 486. Ok. ¿Y la suma de todo eso cuánto da? A ver, aquí da 0. Aquí da 5. Aquí da 2. Aquí da 0. Aquí da 8. 900. Y aquí... 911.25. Ah, chis, me equivoqué. Me equivoqué por un 911.25. ¿Sí les da eso a todos? Sí. Ok. 911.25. Ujú. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profe. Ok. Entonces vamos con el que sigue. Dice, utilizando la regla del punto medio. Ahora este es otro método. Para estimar el área bajo la gráfica de f de x igual a 5 sobre x.
y por encima de f de x igual a 0. Recuerden que f de x igual a 0 es el eje x. Desde x igual a 1 hasta 65, utilizando dos rectángulos de ancho igual y luego con 4 rectángulos. Entonces primero con 2, vamos a ver, es f de x igual a 5 sobre x. ¿Quién es a? ¿Cuánto vale a? A ver, alguien que sí haya puesto atención. 0. 0. ¿Quién es b? 65. 65. Ok. Entonces, en el primer caso, ¿cuánto vale n? Para el primer inciso. 2. 2. Entonces, delta x es igual a 65 menos 0 sobre 2. ¿Cuánto da esto? Da 32.5. Ok. Entonces, miren, la gráfica a grosso modo está así. Y me lo pide desde 0 hasta 65. En dos intervalos. Entonces, el primero iría de 0 hasta 32.5 y el que sigue desde 32.5 hasta 65. Entonces, aquí voy a poner la base. La base, que es igual al ancho, vale 32.5. Y aquí voy a poner xy. Fíjense, si fuera aproximación inferior, ¿quién sería mi xy? 0. 0. Este sería si fuera inferior. Si fuera superior, ¿quién sería mi xy? 32.5. Ajá, este es superior. Pero, ¿qué método me está pidiendo? Fíjense, aquí dice usando el método del Punto medio. punto medio. Entonces, ¿quién creen ustedes que sea el primer xy? ¿Qué punto está en medio? O sea, aquí. 32.5. No. 16 punto y algo. 16.25. 16.25. ¿Entendieron por qué? Sí. Nadie tiene duda de por qué salió ese 16.25. Yo Sí. sí. Lo divides entre 2, ¿no? Porque Exacto. 35 entre 2. Bueno, en este caso fue fácil. Ahorita vamos a hacer el que sigue. Entonces aquí ya le pongo 16.25. Voy a sacar el punto que sigue. Entonces fíjense, el punto que sigue está en medio de este y de este. ¿Cómo le hago para sacar el punto medio de esos dos? Se suman las dos cantidades y se dividen entre 2. Exacto. Sumen 65 más 32.5 y lo que les dé entre 2. 48.75. 48.75. Y ahora, ¿qué sigue aquí? F de xy. Esta va a ser mi altura. Entonces, si yo voy a evaluar f de 16.25, mi fórmula sería 5 entre 16.25. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 0.30. ¿Nada más tiene eso? 76. ¿Tiene más? 0.30, 76, 92, 30. Ok, ahorita les digo por qué puse todo eso. El que sigue, ¿cuánto da?
0.10, 25. 0.10, 25, 64, 10. Ok. Y luego ya tengo el ancho, ya tengo el alto. Ahora saco el área. ¿Cómo voy a sacar la primera área? ¿Qué voy a multiplicar? Base por altura. O sea, 32.5 por todo 0. esto. ¿Sí? Díganme cuánto les da. 10. 10 cerrado. Sí. Ok. Bueno, a mí me dio eso. Sí, ya vi. Sí, estás bien. ¿Y el que sigue? Según yo da 0. ¿Cuánto? 3.333. Exacto. Sí, tiene sentido. Y si sumo estos da 13.33, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo me Sí. pide el resultado. Dice, el área estimada usando la regla del punto medio con dos rectángulos, bla, 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 redondea a 4 decimales. Entonces, yo tendría que poner 13 punto ¿qué? 333. No, 33, porque esos son 4 decimales. 3.333. Así es. Ya. Es de 1 a 65, no de 0 a 65. Ese fue el primer error. ¿Ya vieron que empieza en 1? Aquí dice desde 1 hasta 65. ¿Y yo dónde lo puse? De 0. 0 a 65. Bueno, entonces hay que corregir esto. Y si eso se corrige, también se corrige aquí. Si copiaron esto, así déjenlo. Y esto ya nada más, ahorita le toman screenshot. Igual estoy grabando la clase por si quieren volver a verla, ¿verdad? Entonces no empieza en 0, empieza en 1. Y alguien quiere, puede que en algún caso sí les aparezca en 0. Por si alguien quiere tenerlo en 0, de una vez tómenle captura o de rato lo ven en el video, porque pues esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces esto ya no da 32.5. ¿Cuánto da? 32. Da 32. Entonces aquí pongo 32 y ese sería mi ancho. Entonces fíjense, mi primer punto es el 1. El otro punto, ¿cuál es? El que va aquí. 16. No. Voy desde 1. 32. No, 30. hasta 33. O sea, yo empiezo en 1 y si mi ancho vale 32, ¿acabo dónde? En En 33. 33. 33. Y si estoy en 33, ¿acabo dónde? 66. 65. 65. Porque ¿cuánto le estoy sumando? 30. 32. Ahora sí. Bueno, aquí ya me quedó, no me quedó tan en medio la rayita, pero ahorita la pongo. Entonces estoy del 1 al 33 y del 33 al 65. ¿Qué punto está en medio entre el 1 y el 33? 17. 17. Y luego, ¿qué punto está en medio de entre el 33 y el 65? 49. 49. Entonces, esos son los puntos que van aquí. Y ahora sí, entonces aquí sería 17 y aquí 49. Ahorita anoto los resultados que me den. Entonces, 5 entre 17, ¿cuánto da? 0 punto ¿qué? 0.0
0.294117. Y 5 entre 49. Punto 29. 5 entre 49 Sí. sería 0.1020. Así nada más. ¿No tiene más? 40. Sí, 40 y 81. Ok. Ahora sí, corregimos la primera área. ¿Cuánto quedaría? Quedamos en que se sumaban, ¿verdad? Sí, pero primero dime el área. O sea, ¿cuánto te da 32 por 0.294117? Sería 9.4917. 41, 17, 44. A ver, no. ¿Me lo puedes repetir? Es que no escuché bien. 9.41, 17, 44. Ok, ¿y la que sigue? Debe dar 26.53. A ver, otra vez, ¿3 punto qué? 26.5305. Y la suma de esto, ¿cuánto les da? O sea, 12 punto... 67.70. Ok, ¿qué número está después del 6770? 49. 49, ok, fíjense. Voy a agarrar 4 decimales, o sea, está el punto y agarro 4 aquí. Este es un 4, entonces no afecta al que está aquí. Si fuera un 5, sí lo afecta, pero como es 4, no. O sea, quito esto. Entonces, 12.6770. Deben de ser por los decimales. Para darte una idea, pueden ver aquí en ver ejemplo para ver cómo tratan los decimales, cómo los utilizan. Oh, ya lo dejó todo en fracción. Ok. Bueno, entonces, no, sí lo pasó a decimal al final. Pero bueno, mañana lo volvemos a hacer, pero vamos a dejar todo en fracción. O sea, esta parte la voy a dejar así y esta también, para decirles cómo le hacemos y cómo lo escribimos acá. Entonces, aquí nos quedamos, mañana continuamos con este ejercicio. ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. De Hasta todos modos, mañana. va a seguir la ¿Sí? clase, ¿verdad? Claro, mira, la clase, por ejemplo, ahorita ya le voy a quitar detener grabación